vamos a ver lo que es el análisis de datos, la presentación de resultados, conclusiones y recomendaciones. Vamos a comenzar, ¿no? ¿Qué son los análisis de datos? Una vez de que se ha obtenido todos los datos, ¿no? Previo, ustedes ya han debido llevar todo esto. Esto se lo transfiere a lo que se llama una matriz de datos o base de datos, ¿ya? Obviamente son archivos que tienen que ser limpios de errores, ¿no? No se puede cometer ningún error al meter los datos a nuestra base de datos, ¿ya? Y es aquí donde nosotros como investigadores tenemos que empezar a analizar los datos, ¿ya? Actualmente el análisis cuantitativo de los datos se lleva más que todo por una computadora, ¿ya? Antes sí lo hacían a mano, ayudados de obviamente un papel, una hoja y una calculadora, ¿no? Pero ahora tenemos bastante accesibilidad, entonces hay bastantes programas que nos ayudan para eso, ¿no? Entonces, más que todo el análisis de datos se va a centrar en lo que es la interpretación de los resultados, ya de los análisis cuantitativos, pero también hay obviamente análisis cualitativos, ¿ya? Entonces, el análisis de datos se efectúa sobre todo en esta base de datos y se utiliza, como les decía, un programa computacional. El que todos conocemos es el Excel, ¿no? Con el Excel, de hecho, se puede hacer bastantes fórmulas. Son más que todo 17 fórmulas que se pueden utilizar. Técnicamente, creo yo, pienso que todos sabemos manejar el Excel, ¿no? Eso ya lo vamos aprendiendo en segundo año, llevando lo que es salud pública, en cuarto año salud pública 2. Pero aquí están algunas formulitas pequeñas de lo que es la suma, la resta, multiplicación y división que nos ayudan para poder analizar algunos datos, ¿ya? Entonces, como pueden ver ahí, digamos, en la suma es la única que se utiliza una fórmula como tal en el Excel, ya para poder tener la obtención de un resultado de la suma, ya sea en columna o en fila. Ya ahí pueden ver igual de las restas y de la multiplicación y de la división. Ya vamos a continuar. En el Excel también podemos sacar lo que es el promedio, que es algo, que es una fórmula que nos interesa bastante a todos, ¿no? Por el mismo hecho de que a veces tenemos que llegar a promediar cierto tipo de datos. Entonces, la fórmula que en realidad se utiliza es básica, ¿no? Es el promedio y se selecciona lo que la columna o la fila que se quiera promediar. En este caso es mejor tal vez promediarlo en forma de columna. Como ven ahí se está promediando y está la fórmula y se está seleccionando todo lo que es la columna de de la columna A. Otra herramienta que nos sirve en el Excel en este caso es lo que es el valor máximo y el valor mínimo, ¿ya? Porque eso sí, en algún momento para un análisis de datos es bastante importante, ¿no? Entonces, la fórmula es básica. Se pone como máximo, se elige la cantidad de celdas que queremos obtener lo que es los datos máximos, o en el caso del mínimo se pone mínimo y la cantidad de celdas, ya sea en columna o en fila, pero como les digo, es mejor acomodar siempre en columna. Es lo mejor así elegir para tener un valor máximo y un valor mínimo de los datos que vayamos a meter en nuestra base de datos. Como pueden ver acá, se puede ver el valor máximo va desde la columna, obviamente en la columna A hasta la F, ¿no? O sea, a la columna F porque lo están haciendo en fila. Y bueno, en el otro es igual el valor mínimo de la columna A la F. Otros programas computacionales que tenemos, uno de ellos que es bastante práctico es lo que es el SPSS, ¿ya? Es un programa, claro, que ayuda para los estudios en ciencias sociales, pero nos ayuda bastante en lo que es los estudios dentro del área de salud, ¿ya? El manejo de esto es un poco más complejo. Como les digo, es un paquete computacional que obviamente se lo tiene que instalar a una computadora, y el manejo de esto sería conveniente tal vez hacer otro módulo para las personas que quieran aprender el manejo de esto, porque se lo puede hacer en un módulo, porque son pequeñas mañitas que uno va utilizando, ¿ya?
Lo más importante de este paquete es que contiene dos partes. Una que es donde se visibiliza lo que son las variables, ¿ya? Y en la otra es donde nosotros vamos a meter nuestros datos, para que me entiendan. En la parte izquierda ustedes pueden ver, hay una imagen, esa es nuestra base de datos, ¿ya? Y en la otra es lo que va a analizar el programa como tal, y en ese programa también se puede obtener lo que son gráficos, ¿ya? O tablas de frecuencia. Entonces, con ambos tanto con la matriz de datos se puede obtener lo que son resultados y en este obviamente nos va a dar todo, nos va a dar valores máximos, valores mínimos, rango, varianza, que más adelante vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces, es un programa bastante bueno que sí, como les digo, sería interesante poder armar tal vez otro módulo para poder hablar sobre esto y el manejo, ¿no? Para que lo puedan instalar también en sus computadoras. Otro programa computacional es lo que es el Minitab, ¿ya? Este es un paquete igual que está prácticamente en línea, ¿no? Es que se trabaja como, no sé si alguna vez han trabajado en Google Sheet, ese es un worksheet, entonces se trabaja, es como el SPS, se puede meter obviamente igual los datos y de acuerdo a eso se va sacando la información que uno necesita, ya sea media, mediana, moda, varianza, si uno quiere obtener porcentajes, gráficos. Eso igual para el manejo es un poco más sencillo de lo que es el SPSS, pero igual se lo tendría o sea, se tendría que estudiar un poquito más a fondo si queremos aprender a manejar lo que es esto. Esto es lo que es el Minitab, ¿no? Aquí, como pueden ver, hay columnas con datos, con categorías de lo que vamos a hacer. Ahí pueden ver, por ejemplo, las categorías de masculino, femenino, lo que es el sexo, ¿no? Y bueno, el género, en este caso, ¿ya? Y bueno, los nombres de las personas, lo que se quiera seleccionar, lo que se quiera llegar a analizar. Otro que es bastante importante y este es muy, pero muy importante en el área de salud es lo que es el EPINFO. Y en algún momento lo han debido escuchar. El EPINFO en realidad es un programa que nos ayuda a estudiar, ayuda más que toda la parte de salud pública, la parte de epidemiología, ¿no? Porque se investiga más que todo, o sea, se usa para investigar lo que son brotes, obviamente de enfermedades, se hace vigilancia epidemiológica con esto. El manejo de esto sí es un poquito más complicado, es como el SPS, pero no está lejos de hacerse, ¿no? O sea, tendríamos que coordinar para poder ayudarlos, ¿no? Con esto, pero también si gustan pueden buscar en tutoriales de YouTube, y ahí está más que claro que uno si tiene ganas puede aprender a utilizar lo que es el EPINFO, que es una herramienta bastante útil en lo que es salud pública, más que todo en el área de epidemiología. Bueno, vamos a continuar. Todo eso, los análisis de datos en realidad se realizan todo lo que es en programas computacionales, como les decía, y el que más usamos y el que también nos sirve bastante es el Excel. ¿Ya? Ahora vamos a continuar con lo que es la presentación de datos. La presentación de datos es bastante importante, ¿no? La presentación de datos se puede dar de dos maneras. Una que es tabular y la otra son los gráficos. Generalmente nosotros utilizamos más lo que son los gráficos porque es más estético, se ve más agradable a la vista que ver una tabla que a veces no se puede llegar a comprender, ¿no? Obviamente la elección está de cada uno. En un estudio generalmente para que quede estético o se pone gráficos o se pone tablas, nunca se pone ambos porque es bastante redundante el estar colocando ambos, ¿no? Que contengan los mismos datos, ¿ya? Para esto, primero vamos a ver lo que son, lo que les decía, la manera de tabular, ¿no? Esto se hace mediante una distribución de frecuencias. Ya, la distribución de frecuencias es un conjunto de puntuaciones ordenadas en, en sus respectivas categorías y estas obviamente se presentan en una tabla.
Generalmente en las tablas pueden ir datos que no sean extensos, ¿no? Que no tengan bastantes filas o bastantes columnas, ¿no? Que no sea nada agradable para la vista. Entonces, los elementos que tiene que contener una distribución de frecuencias se puede agrandar a esto, digamos, son los porcentajes de los datos que nosotros vayamos a meter a nuestra base de datos y también se incluyen los porcentajes válidos. También se excluyen los valores perdidos y los porcentajes acumulados, que en su mayoría ustedes han debido ver esto en salud pública, que incluso nuestros docentes nos hacen sacar a mano, ¿no? Lo que son los porcentajes acumulados. En este caso, con el Excel es bastante fácil poder sacar lo que son porcentajes acumulados, los porcentajes válidos, que en este caso son los porcentajes totales, que se saca de la base de datos. Aquí tienen un ejemplo, ¿no? En la parte izquierda tenemos lo que es la edad, va 17, 18, 19, 20 años, ¿no? La frecuencia absoluta es la cantidad de personas que tienen esa edad. ¿Ya? La frecuencia relativa, que es el porcentaje que se saca de esto, y lo que es la frecuencia porcentual es el porcentaje, obviamente, de la frecuencia relativa multiplicado por 100, que nos va a dar la frecuencia porcentual. ¿Ya? A veces las categorías de las distribuciones de frecuencias son muy grandes, ¿no? Entonces, por eso hay que ponerlas con rangos. Como pueden ver en la imagen de la izquierda, tenemos bastantes categorías, 48, 55, entonces esto es mejor acomodarlo como está en la tabla de la derecha, ¿ya? A manera de la tabla derecha. Es decir, va a ir por rangos de 56 a 60, digamos, de 61 a 55. A veces el hacer esto que está en la tablita derecha no nos da un estudio, digamos, un poquito a profundidad para que me entiendan, porque en realidad no sabemos cuántas personas tienen 56 años o cuántas 57. Solo nos da una frecuencia que hay 16 personas que tienen de 56 a 60 años. No nos dice cuántas tienen 56, todo. No es como la otra, la de la que está en la izquierda, que ahí nos describe, ¿no? ¿Cómo se puede fijar? 55 años tienen 2 personas. Pero como les digo, por el tema estético y que también una tabla sea agradable para los ojos en un estudio, es mejor ponerlo con rangos. ¿Qué otros elementos contiene una distribución de frecuencias, no? Como les decía, acá se le puede agrandar con los porcentajes válidos, con los porcentajes acumulados y bueno, viendo la categoría que es más alta o la categoría más baja, depende, ¿no? Ahora, las columnas de porcentajes, del porcentaje total y el porcentaje válido, siempre van a ser iguales, siempre van a tener las mismas cifras. Ya, obviamente, cuando no se tienen los valores perdidos. ¿A qué nos referimos con valores perdidos? Tal vez no me están entendiendo eso. Son personas, perdón, son valores que se pierden, digamos, durante el proceso de meter la base de datos, ¿no? Perdón, categorías que van a estar como, ustedes ponen opciones, digamos, en un estudio, en un cuestionario, ponen como aquí, digamos, divertidos, buenos, tienen poderes, son fuertes, ¿no? Y hay personas que no van a contestar, ¿no? Entonces, las personas que no contestaron, esos van a ser nuestros valores perdidos. Esto generalmente se lo puede realizar y lo que hace el SPS es encontrar los valores perdidos, cosa que nosotros podemos meter como otra categoría en la página de Excel, digamos. Ya, la presentación para tabular los datos tiene condiciones que se tienen que llevar, obviamente que se tienen que cumplir, ¿no? Siempre tienen que tener un enunciado que explique lo que se va a presentar en la tabla, ¿no? Lo que es el título. Siempre tiene que tener los valores totales, ya sea de porcentaje de la frecuencia o de los porcentajes, ¿ya?
siempre tienen que indicar las unidades de medida. Es decir, si vamos a calcular años, obviamente va a decir años, ¿no? Si vamos a calcular el peso, tiene que estar en kilogramos o en gramos, en lo que vean conveniente, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener una unidad de medida porque si no vamos a estar, bueno, el que vea nuestro estudio va a estar perdido en lo que esté leyendo. Y bueno, en los datos de una misma columna siempre tienen que estar expresados en números decimales iguales. Es decir, generalmente en un estudio se utiliza dos números decimales si es que nuestros valores van a tener decimales de 1 a 2, pero siempre se elige dos números decimales, obviamente después de la coma, ¿ya? Las partes que tiene que tener una tabla son esenciales, ¿no? Las partes esenciales, digamos, es el título, como les decía, la columna matriz, que es donde van nuestras categorías, ¿ya? El encabezamiento de las columnas, ¿ya? Es decir, que cada columna va a tener su categoría, aparte de nuestra columna matriz, ¿no? El cuerpo o contenido, obviamente los datos que se van a ir metiendo a las columnas y como les decía, los totales, ya sea en porcentaje o en frecuencia, es importante. Las partes complementarias lo pueden colocar el número de cuadro, que es, digamos, porque siempre se coloca en un cuadro número 1, el título, una nota un poquito explicativa abajo, lo que es lo que llamamos perdón, lo que llamamos que es lo que explicamos que dice la tabla, ¿no? La interpretación, ¿ya? Una nota preliminar pueden colocar, pero como les digo, a veces basta solo con lo que es la interpretación. Y una nota de pie o fuente. La fuente a qué nos referimos, de dónde viene. Una tabla o un gráfico siempre tiene una fuente. Ahora, si ustedes la han realizado, se podría poner como fuente propia, pero según los últimos estudios, no existe como tal el fuente propia, sino tendría que ponerse fuente, ya sea si la han sacado de Excel, obviamente de sus propias tablas, ¿no? Excel o SPS o algo, ¿no? Entonces, como tal, no se puede poner una fuente propia. Aquí vemos un ejemplo de una tabla, ¿no? Como les decía, el título, una nota preliminar, si gustan, el encabezamiento de las columnas. A la izquierda pueden ver lo que es la columna matriz, ya aquí. Aquí obviamente van todos los totales. Hay personas que acá, o sea, investigadores, perdón, que acá también colocan totales porque en algún momento se llegan a cruzar las tablas y en este caso son en las tablas 2 por 2, ¿ya? El número del cuadro, ¿ya? Nosotros generalmente nos hemos acostumbrado a poner el número de cuadro acá arriba, ¿no? Antes del título. Está bien, no hay problema. Y la nota explicativa que en realidad es la interpretación del cuadro y la fuente. Ya, aquí ven un ejemplo. Aquí están comparando dos municipios, ya, que están en extrema pobreza, ¿no? Que uno es Sucre, el municipio de Sucre, y el otro es el municipio de Porón. Como ven, esta es nuestra frecuencia, ya, en ambos, esto, lo que dice el número, ya, y obviamente este es nuestro porcentaje. ¿Ya? Aquí está población no pobre, población no pobre de Poroma y población pobre de Poroma, ¿ya? Entonces, como se dan cuenta, aquí está la fuente, lo han sacado del INE, que es el Instituto Nacional de Estadística, y del Censo Nacional de Población y Vivienda, ¿ya? Esto es un ejemplo. Vamos a lo más importante, que es la interpretación. Como han podido ver en este cuadro, ahora lo vamos a interpretar. Podemos rescatar de este cuadro que el departamento de Chuquisaca en promedio nos muestra un 70.1% de pobreza, que es el total en realidad del porcentaje de pobreza, ¿ya? Sin embargo, detrás de este promedio se ocultan inequidades dentro de la población, donde Sucre solo tiene un 40% de pobreza. Como ven acá, aquí está, es 40%, ¿no? Y que es también un porcentaje alto, ¿no? Con relación al municipio de Poroma, que se encuentra en el extremo máximo de pobreza con 90.3, ¿ya? ¿Qué es esto? Bueno, aquí ha habido un error de typeo, es 90.3.
Y bueno, estos porcentajes tan altos de pobreza influyen, como veremos, en las altas razones de mortalidad materna, porque como saben, la mortalidad materna va ligada de lo que es la pobreza, ¿no? Los índices de pobreza. Entonces, esto es una interpretación del cuadro. Se tienen que acostumbrar a hacer una buena interpretación de las tablas, ¿ya? Porque la interpretación es el éxito de que una tabla esté bien hecha. Más allá de que alguien que esté revisando, de que vea nuestro estudio, aparte de ir a las tablas, siempre va a ir a la interpretación, porque no todos van a entender lo que es la tabla, qué está en la tabla, no entiendo, a ver, vamos a la interpretación, ¿no? Entonces, la interpretación es una parte muy, pero muy importante de lo que son las tablas, ¿ya? Ahora, nuestra tabla maestra, la que la mayoría tal vez hemos utilizado, es la tabla 2x2, ¿no? Esta es bastante sencilla. Como pueden ver acá, siempre presenta dos variables y dos alternativas, ¿no? En este caso, aquí está, fumadores, ¿no? Nuestras variables que fuma o no fuma, ¿ya? Y obviamente nuestras alternativas que pueda llegar, o sea, si es fumador, puede llegar a tener cáncer de pulmón o no puede llegar a tener. Y si no fuma, está con cáncer de pulmón o sin cáncer de pulmón, ¿no? Como les dije, aquí están nuestros totales y también están en, ya que está en una fila y está en una columna. ¿Por qué? Porque en esta tabla de 2x2 es donde nos sirve que ambos totales puedan coincidir. ¿Ya? Como ven aquí, si suman, acá tanto en la fila, perdón, como, tanto en la columna como en la fila, ambos valores dan 500. Ahora, la representación también, no solo nos vamos a las tablas, sino también podemos utilizar lo que son los gráficos, ¿no? Son importantes, no son principal, eso es principal. ¿Por qué? Porque es el método más sencillo de exponer la información. Esto es más fácil que interpretar una tabla. Como les decía, para la persona que va a revisar, que va a ver nuestro estudio, que se va a interesar en el estudio de investigación que estamos haciendo, es más agradable para sus ojos ver una gráfica. Una gráfica a veces lo dice todo sin necesidad de tener una interpretación, ¿ya? Pero sí o sí tiene que tener una interpretación, ¿ya? Dan una información rápida y un total de los datos, ¿ya? Y permite tener una idea general de los resultados, ¿ya? O sea, hacer una gráfica nos conlleva a que tengamos más atención de aquella persona que está leyendo el estudio que nosotros hemos realizado. Las condiciones para que pueda realizar lo que es una representación gráfica, ¿ya? Tiene que tener claramente las escalas y las unidades de medida, ¿ya? Lo que les decía. Si vamos a hacer el peso, tiene que estar en kilogramos o gramos, lo que vean, o la talla, si van a ser en centímetros o metros, o la edad, obviamente esta se la codifica en años, ¿no? Como les decía, las gráficas tienen que explicarse por sí solas, ¿ya? Obviamente es fundamental que puedan tener un título que explique lo que está diciendo la tabla. Es decir, si la tabla va a decir edad de las personas o frecuencia de edad en las personas que asisten al centro de salud Poconas, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener las edades, ¿no? Podemos hacer lo que les decía, un rango, ¿no? No sé, de 18 a 25, de 26 a 30, entonces algo así. Y obviamente en las gráficas tiene que estar eso, ¿no? Y obviamente tienen que contribuir a clarificar el material presentado. Es decir, que la persona que vaya a revisar nuestro estudio tiene que tener claro lo que nosotros estamos presentando en nuestros resultados. Bueno, vamos a continuar. Los gráficos para representar variables cualitativas o cuantitativas discretas, la primera es la que todos conocemos, ¿no? El gráfico circular de sectores o el famoso pastel, ¿ya? Un diagrama de sectores siempre va a constar de un círculo en el que cada categoría de la variable, en la que a cada categoría de la variable se le asigna un sector de área proporcional a su frecuencia, ya sea absoluta o relativa, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá tenemos la distribución del grupo sanguíneo, ¿no? Entonces, todos los que tienen A, obviamente, son estos, son el 90.3,
30, o bueno, 90 personas, ¿no? O el 30%. Ya los que tienen sangre tipo B son 45 personas o en este caso el 15%. Generalmente en esto es mejor utilizar porcentajes, ya no es aconsejable utilizar como tal la frecuencia absoluta, ¿ya? Ahora, ¿qué no se tiene que hacer? En un diagrama de sectores, la variable no tiene que tener muchas categorías. Es mejor que no pase de 2 o máximo 3. Ya todavía esta tortita a mí no me agrada porque se ve antiestético. O sea, en un gráfico circular, como les digo, tiene que ir 2 categorías o máximo 3. Y ninguna de ellas puede tener un valor menos del 4%, porque imagínense, es más chiquito que esto y se va a ver feo, ¿no? O sea, antiestético, no se ve nada agradable, ¿no? Entonces, miren, en esta, por ejemplo, es bastante bonita, se ve agradable a la vista. El gráfico acá demuestra que 2/3 de la población desertora, encuestada telefónicamente, no recibieron algún tipo de motivación por parte de sus docentes, ¿no? Está hablando de un estudio de por qué dejan la universidad, ¿no? Algunos estudiantes, ¿no? Entonces aquí se puede ver como la categoría no y como la categoría sí. Entonces acá se ve bastante agradable. Lo que nunca se debe realizar es esto, lo que les decía, poner bastantes categorías. Se va a ver horrible, ¿no? O sea, no se ve nada bonito a los ojos. Otro tipo de gráficos son lo que es el histograma de frecuencias, lo que conocemos nosotros como barras simples, ¿ya? Un diagrama de barras es lo que en el que las categorías de la variable se representan sobre un eje horizontal y las frecuencias siempre van a ir, y sus frecuencias absolutas o relativas siempre van a ir en el eje vertical, ¿ya? Como ven acá, ¿ya? Estas son lo que es las frecuencias, las frecuencias absolutas o relativas, y acá van a ir las categorías, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es lo que es la glucosa, ¿ya? Vamos, ese es un ejemplo. Los que tienen, obviamente, menor de 60 en la glucosa, miligramos de litro, ¿no? Son 10 personas, ¿no? Entonces acá son, como les digo, las frecuencias absolutas del número de personas, por así decirlo, para que me entiendan, y acá va lo que es el valor de la categoría, ¿ya? Continuamos. Aquí está un ejemplo, ¿no? Y aquí, esto es lo importante, la interpretación. ¿Ya? Aquí se puede ver, obviamente, el gráfico trata de las personas que han dejado de ir a sus prácticas, ¿ya? Entonces, acá la interpretación nos dice, de la población desertora tenía por lo menos una falta a prácticas en alguna de las materias de segundo año de la carrera de medicina, ¿no? Entonces, como pueden ver, acá están las categorías. Acá se ve sin faltas, con una falta, con 2 faltas o con 3 faltas, ¿no? Entonces acá que dice, un cuarto de la población desertora tenía por lo menos una falta a la práctica. Y este es nuestro cuarto de la población, porque el total de la población son, bueno, acá se ve lo que son los totales y acá es lo que dice acá, un cuarto de la población. Entonces está tomando al menos una falta. Ahora, para presentar variables cuantitativas continuas, tenemos lo que es los gráficos lineales, ¿no? Estos son los gráficos lineales, ¿ya? En el eje horizontal, que sería este, siempre se representan las marcas de clase de cada uno de los intervalos que se ha dividido la variable. Ya en este caso va a ir el peso, ¿ya? Y en el eje vertical siempre se dibuja un punto a la altura de la frecuencia absoluta o relativa, ¿ya? Ahora, la serie de puntos obtenidas se conecta mediante segmentos de una recta, es decir, son, no sé, acá dice 5 personas que tienen peso de 53 kilogramos, ¿no? Son 8 personas que tienen peso de 58 kilogramos y así, ¿no? Entonces, como ven, los puntos que están acá se van uniendo y esos son los gráficos
lineales para ver qué tipo de tendencia tenemos, ¿no? Es decir, si se dan cuenta, hay más personas que pesan 68 kilos, ¿no? Como pueden ver acá, son 15 personas. Entonces, ahí podemos ver que en el grupo de personas estudiado, la mayoría de estas pesa con 68 kilogramos, ¿no? El polígono de frecuencias es otro tipo de gráfico que nos ayuda a comparar dos o más conjuntos de diferentes colores. Es decir, vamos a continuar con el ejemplo anterior, pero esta vez lo vamos a dividir por género, masculino y femenino, ¿no? Obviamente la línea celeste va a ser masculino y la línea negra femenino. Acá nos ayuda a comparar, ¿no? Acá nos dicen, ¿no? 18 personas del sexo femenino pesan 68, tal vez 69, ¿no? Haciendo un poquito más de la visión acá. Entonces, pesan 69, ¿no? Y si se dan cuenta, obviamente, el peso máximo en la categoría, perdón, en el género de los varones es 68, son 15 personas, ¿no? Entonces, aquí nos permite hacer una comparación entre el peso de los varones y de las mujeres, ¿ya? Ahora, otro tipo de gráficas son lo que es el polígono de frecuencias acumuladas u ojiva, ¿ya? Este tipo de gráficas sirve más que todo para dar una proporción de la observación más pequeño o igual a un valor particular, ¿ya? Entonces acá, más que todo esto, nos ayuda a ver la tendencia a lo que va creciendo, digamos, por así decirlo, para que me entiendan. Miren, acá la frecuencia es las horas que les pagan a algunas personas, el rango de sueldos por las horas trabajadas, ¿no? De 0 a 40 son a 2 personas que les pagan, entonces acá obviamente se pone la cantidad, las frecuencias y acá es la categoría, ¿no? Entonces, obviamente acá va creciendo y si va a disminuir y acá es donde nos ayuda a hacer lo que es una campana de Gauss también. Otro tipo de gráficos son las barras bidireccionales que todas lo hemos visto en algún momento y esta más que todo es para ayudarnos a comparar poblaciones de ambos sexos, ¿no? Lo que son varones y mujeres y acá es donde se ve la población por edad y sexo. Más que todo se utiliza para este tipo de estudios donde vamos a hacer una comparación. Y los pictogramas que nos ayudan bastante para el tema de pintar los países, ya sea con cierto tipo ya sea cierto tipo de estudios, ¿no? Mortalidad materna, puede ser un brote epidemiológico, en qué países está más y todo con casos, cuánta mortalidad hay y todo esto, ¿ya? Esto generalmente no se utiliza mucho en estudios que no sean, ¿no? de brotes y todo esto. Bueno, vamos a continuar lo que son las medidas de tendencia central, ¿ya? Todos hemos llegado a ver que las medidas de tendencia central son puntos de distribución obtenidos, o sea, los valores medios o centrales son los que nos ayudan a ubicar en una escala de medición. Ya las principales medidas de tendencia son la media, la mediana y la moda. Ya la moda obviamente es una categoría que se repite con mayor frecuencia, ¿no? Entonces, les voy a mostrar acá en este cuadro, bueno, abajo no se ve. Eh, para que me entiendan, la moda es el número que se repite más veces, ¿ya? Es decir, si vamos a tener 1, 1, 1, 1, 5 unos, digamos, 2, 2, 4, 3, 3, 4, así. En ese caso, el valor que más se repite es el número 1. Entonces, esa va a ser nuestra moda. Ya, la mediana es el valor que divide la distribución por la mitad o a la mitad. Ya de los casos que caen por debajo de la mediana y la otra mitad se ubica por encima de esta, ¿ya? Entonces la mediana refleja la posición intermedia de una distribución, ¿ya? Por ejemplo, si los datos obtenidos fueran, digamos, aquí, como ven, 24, 31, 35, 35, 38, 43, 45, 50, 57, nuestra mediana va a ser, ¿cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4.
A este lado hay 1, 2, 3, 4. Obviamente nuestra mediana va a ser esta. ¿Ya? Como pueden ver ahí está explicado. O también se puede sacar con esta fórmula que es sencilla. Es n, que es obviamente el número de casos que vamos a tener, más 1 dividido entre 2. Y ahí también se obtiene lo que es la mediana. Ahora, ¿cuáles son las medidas de variabilidad? Las medidas de variabilidad que más nos interesan para tipos de estudio de investigación, estas nos indican lo que son la dispersión de los datos en la escala de medición y siempre van a responder a la pregunta, ¿dónde están diseminadas las puntuaciones o los valores obtenidos? Es decir, ¿a dónde van? De la media, ¿cuánto se mueven? ¿Cuánto más allá de la media están? ¿O cuánto más a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo? ¿Ya? Las medidas de variabilidad son intervalos que designan la distancia o un número de unidades en la escala de medición, ¿ya? Entonces, entre estas vamos a encontrar lo que son el rango, la desviación estándar y la varianza. El rango, que también lo conocemos como recorrido, es la diferencia entre la puntuación mayor, lo que les decía, el valor máximo, y la puntuación menor, que es el valor mínimo. Esto indica el número de unidades en la escala de medición que se necesita para incluir los valores máximo y mínimo, ¿ya? Entonces, tiene una fórmula sencilla. Siempre se va a calcular el valor máximo menos el valor mínimo, ¿ya? Entonces, aquí les pongo un ejemplo, ¿no? Si tenemos los siguientes valores, vamos a calcular el rango, ¿ya? ¿Cuál sería nuestro valor máximo? Sería 33. Y nuestro valor mínimo 17. Entonces, 33 menos 17 da 16. Ese sería nuestro rango. Ahora, cuanto más grande sea el rango, mayor va a ser la dispersión de los datos en una distribución. Es decir, van a estar más alejados de lo que es la media. En general, todos estos datos, la desviación estándar, la varianza, todos estos se basan en lo que es la media, ¿no? Ahora, la desviación estándar es el promedio de una desviación de las puntuaciones con respecto a la media, ¿ya? Esta medida se expresa en unidades originales de medición de la distribución, ¿ya? Siempre se interpreta en relación con la media, lo que les decía, ¿no? Cuanto mayor sea la desviación, la dispersión de los datos alrededor de la media, mayor va a ser la desviación estándar, ¿ya? Se lo simboliza con una letra parecida a la S, pero obviamente no es esta, ¿no? O sigma minúscula, que es esta en realidad, ¿ya? O mediante la abreviatura de, ¿ya? Y otro es la varianza. La varianza es una desviación estándar elevada al cuadrado, ¿no? Y se simboliza igual, que es a la sigma, está igual, ¿no? Elevada al cuadrado. Es un concepto estadístico muy importante porque este nos ayuda bastante en lo que son las pruebas cuantitativas, ¿ya? Y nos ayuda en distintos métodos estadísticos, ¿ya? Pero generalmente en nuestros estudios como área de salud se utiliza más lo que es la desviación estándar más que la varianza. ¿Ya? Ahora vamos a continuar. No sé si tal vez alguien tiene alguna duda hasta acá. Todo claro, doctora. Perfecto, vamos a continuar entonces. Ya entrando a lo que son las conclusiones, es una parte importante, ¿no? De, como les decía, de un estudio, de un estudio de investigación científica o de una tesis, ya sea en el área social, en el área económica, en el área de salud, en el área político. Las conclusiones de un estudio siempre son importantes y es donde generalmente las personas van y se van a centrar ahí, a las conclusiones. ¿Por qué? Porque responden a nuestros objetivos, a los objetivos que nos planteamos en base al planteamiento del problema. ¿Ya? Entonces, continuamos. Las conclusiones. Son hallazgos, ¿no? De una investigación que son relevantes, ¿ya? Se hacen a la luz de los objetivos, es decir,
se concluye de acuerdo a cada objetivo. Cada objetivo, obviamente, el principal y el que es el general, el objetivo general tiene que tener su propia conclusión, tanto así como los objetivos específicos, ¿ya? Entonces, les voy a poner un ejemplo. Si tenemos como objetivo lo que es determinar las características demográficas, que generalmente todos tenemos esto en el estudio, ¿no? Porque cuando hacemos una encuesta o para obtener información, todo, siempre preguntamos alguna característica demográfica, ya sea edad, género, sexo, incluso lo que es nivel de estudios, todo esto, ¿no? Entonces, esas son las características demográficas. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a este objetivo que tenemos, determinar las características demográficas, se puede concluir. En cuanto a las características sociodemográficas, se encontró que, esta es nuestra conclusión, ¿no? Se encontró que la mayoría de los docentes son de género masculino. Aquí está una característica demográfica. Están en edad útil o edad de trabajo, por así decirlo, para impartir docencia. O sea, la edad es de 41 a 50 años. Esa es otra característica demográfica. Están casados, el estado civil es otra característica demográfica y residen en el Distrito Nacional, ¿no? Y lugar de residencia, ¿no? Entonces, estamos respondiendo al objetivo que nos hemos planteado, que era determinar las características demográficas, ¿no? Entonces, es muy importante puntualizar en cada objetivo qué es lo que estamos buscando y si con nuestro estudio se ha podido responder a este objetivo. Continuamos. Lo que se tiene que tomar en cuenta para poder llegar y tener conclusiones buenas, ya vamos a hacer lo que les decía. Por cada objetivo específico, en el trabajo debe existir siempre una conclusión, con una, o sea, tiene que ser un párrafo que explique, ya, de manera que el que vaya a revisar nuestra investigación pueda ver si realmente se ha cumplido el objetivo que nosotros nos hemos trazado y ver si realmente hemos llegado al resultado que queríamos llegar o nos ha faltado algo, ¿ya? En nuestras conclusiones no puede existir información que no hayamos planteado tanto en los objetivos como en el marco teórico, que es el cuerpo de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, que no vamos a mezclar una cosa con otra. A ver, les pongo un ejemplo. Si yo he puesto poner características sociodemográficas, ¿no? Determinar las características sociodemográficas. Y aparte de poner todo esto, ¿no? En cuanto a las características, yo lo pongo acá, pero también se vio que la mayoría de las personas comían no sé, comía más pescado que carne y comía más carbohidratos que verduras. Eso no tiene que ver nada con nuestro objetivo que estaba planteado y más que todo no tiene que ver nada si es que eso no está en nuestro trabajo, ¿ya? Entonces, eso es para que me entiendan, ¿no? Ahora, otra característica importante que tienen que tener nuestras conclusiones es que tengamos que escribirla mínimo con un párrafo de introducción, ¿no? No es directo meter las conclusiones, ¿no? Es decir, bueno, en el estudio realizado se puede llegar a la conclusión, o bueno, en el estudio realizado llegamos a la conclusión mediante el trabajo que realizamos, todo, ¿no? A las siguientes conclusiones, ¿no? Entonces tiene que tener una pequeña introducción ya para poder iniciar y que la persona que vaya a leer nuestro trabajo entre un poquito más en contextualización de lo que estamos haciendo, ya, y vaya adentrándose más en lo que son nuestras conclusiones, ya, y bueno, tenemos que tener una extensión moderada, ¿no? Las conclusiones siempre van a variar de acuerdo a los objetivos. Si tenemos, obviamente, siempre un objetivo general, tenemos 4 objetivos específicos, cada objetivo tiene que tener su propia conclusión. Entonces, nos vamos a extender. Puede variar entre una página hasta 4 páginas, pero que vaya más allá es un poco aburrido, ¿no? Para la persona que vaya a leer nuestro trabajo,
el tener que estar leyendo más de lo normal, o sea, más de lo normal, ¿no? Entonces, es mejor tener siempre bien clara y puntual nuestra conclusión, pero que tampoco sea en una línea, ¿no? Ahora, otra cosa más importante también son las recomendaciones, ¿ya? Las recomendaciones en realidad siempre van a partir de las conclusiones. Si tenemos buenas conclusiones, vamos a saber que vamos a tener buenas recomendaciones, ¿no? Obviamente nosotros hemos hecho el trabajo de investigación, nosotros vamos a saber a qué conclusiones hemos llegado. Si hemos logrado llegar a la conclusión, se puede llegar también a una buena recomendación y si no se llega a la conclusión, más aún se puede llegar a una recomendación. Ya no, las recomendaciones no tienen que basarse siempre en corregir algo que está mal, ¿no? Si vemos que hemos hecho un buen trabajo, podemos fomentar a que otras personas que lean nuestro trabajo quieran continuar con esta investigación, tal vez desde otro punto de vista. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir lo del ejemplo anterior. ¿Ya? Es decir, esto. Acá vemos, nuestra conclusión era que se encontró que la mayoría de los docentes de género masculino, de edad que oscila entre 41 y 50 años, están casados, y esa era nuestra conclusión, ¿no? Nuestra recomendación, ¿qué puede ser acá? Se sugiere dar mayor participación al género femenino, ¿no? Porque en nuestras conclusiones no estaba el género femenino incluido, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha encontrado que eran más varones, que tenían cierto tipo de edad, rango de edad, perdón, entonces acá nuestra sugerencia, perdón, nuestra recomendación puede ser sugerir dar mayor participación al género femenino en las actividades de docentes, ¿no? Y bueno, que se continúe fomentando la capacitación tanto al género femenino y al género masculino. Entonces, nosotros tenemos que adornar de acuerdo a lo que hayamos visto en nuestro estudio. En todo nuestro estudio nosotros sabemos lo que hemos planteado como objetivo, sabemos lo que hemos planteado como problema y sabemos lo que hemos puesto en nuestro marco teórico. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes también se tienen que basar para hacer las recomendaciones. Aparte de las conclusiones que obviamente se basan más ahí, las recomendaciones también tenemos que basarnos un poquito en nuestra bibliografía, leer, ¿no? No sé, por ahí en otro país, digan, ¿no? Que son más docentes femeninas porque, o bueno, que son menos docentes femeninas porque se dedica más, no sé, al trabajo de hogar o tienen otro tipo de actividades, entonces poner, ¿no? En nuestras recomendaciones, averiguar, ¿no? Cuál es la razón por la cual se tiene menor participación del género femenino. Eso puede ser otro tipo de recomendación en este tipo de estudios, ¿ya? Ahora, son tres tipos de recomendaciones que vamos a ver acá. Por ejemplo, hay un tipo de recomendación desde el punto de vista metodológico. Ya, estas recomendaciones, más que todo, tienen que dejar abierta la posibilidad de que en estudios posteriores se aborde más que todo el tema que nosotros hemos tratado, ¿no? Eh, Se puede utilizar metodologías distintas, pero que aborde casi el mismo tema que nosotros eh, hemos realizado, ¿ya? Para que me entiendan. Entonces, pueden utilizar otro tipo de metodología, como les decía, con otros instrumentos, ¿ya? Pero que vayan con el mismo tema, ¿ya? Entonces, o también puede ser para que lo apliquen en otras áreas, ¿ya? Ahora, también está lo que son las recomendaciones desde el punto de vista académico. En este caso, es que se deja una invitación, ¿ya? Ya sea a la universidad, a la facultad, donde vayamos a realizar el estudio, ¿ya? Del por qué es importante seguir con esta investigación, ¿no? Hay personas que hacen un buen trabajo justo al finalizar su carrera, ¿no? En este caso, bueno, yo he sido parte de la sociedad científica y sé lo que es hacer los trabajos para la DICI, para la Dirección de Ciencia y Tecnología, y a veces hay trabajos que se quedan inconclusos, ¿no? Entonces, es en ese momento cuando damos este tipo de recomendaciones de que se pueda, desde el punto de vista académico, de que alguien pueda continuar
con el trabajo que nosotros hemos dejado a medias, ¿no? O sea, no a medias, hemos terminado una parte del trabajo, pero queda a veces más por hacer. Entonces, en este tipo de recomendaciones se puede hacer lo que acá dice, ¿no? Dejar una invitación ya sea a la universidad, a la facultad, al programa de investigación en este caso, para que se pueda continuar con este estudio en base a lo que nosotros hemos iniciado, ¿no? Y bueno, también está lo que son las recomendaciones prácticas. Ya en el caso de que un estudio sea aplicado a alguna organización, digamos, ¿no? Un sector económico o algo, siempre es importante incluir las recomendaciones propuestas enfocadas a un objeto o sujeto de estudio, ya sea para corregir algunos aspectos o mejorar cierto tipo de aspectos o tal vez incluir nuevos elementos para poder solucionar la problemática que se ha encontrado. Es decir, para que me entiendan. Entonces, nosotros hemos encontrado que tal vez está pasando algo con el pensum académico. No sé, hemos visto que en estudiantes de quinto año el pensum académico queda, no sé, digamos que queda muy vacío para esto, ¿no? Que falta incluir dos o tres materias. Entonces, de acuerdo a esto, se va dejando las recomendaciones. Ya en este caso sería nuestro objeto de estudio el pensum académico, ¿no? Entonces podríamos corregirlo o podríamos aumentar nuevos elementos. Entonces, eso es para que me entiendan un poquito. Bueno, con esto concluyo lo que es el análisis de datos, la interpretación de datos, lo que son las conclusiones y recomendaciones, ¿no? Y solo dejarles este mensaje, que la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Es decir, que nunca tenemos que dejar de aprender.